Amado Dios, te damos las gracias por la vida de Andrés, tu siervo, Señor. Te bendecimos en tu santo nombre, te pedimos que hables a través de él, nos traigas tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y Señor, que no seamos solamente oidores, haz que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Y no solamente hoy, todos los días de nuestra vida, Señor. Que esa palabra quede allí grabada como si fuera en un muro y que la podamos leer todos los días, Señor, para conmover a otros con nuestro testimonio de lo grande que eres tú y cómo tú nos has transformado, Señor. Porque sabemos que éramos pecadores, pero tú hoy nos has salvado y nos tienes delante de ti, permitiéndonos bendecir a otros, Señor. Gracias por este tiempo y nuevamente bendiciones para nuestro hermano Andrés. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo comprenderán cuando lo vean, pero ¿lo veremos?, preguntó Susana. Pues claro, hija de Eva, para eso los he traído aquí. He de conducirlos al lugar donde se encontrarán con él, respondió el señor Castor. ¿Es un hombre?, preguntó Lucy. ¿Un hombre?, exclamó el señor pastor con severidad. Desde luego que no. Les digo que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de allende los mares. ¿No saben quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensaba que era un hombre. ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. Lo entiendo, querida, y es comprensible, indicó la señora Castor. Si existe alguien capaz de presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o bien es más valiente que la mayoría, o es sencillamente un necio. Entonces es peligroso, dijo Lucy. ¿Peligroso?, contestó el señor Castor. ¿No han oído lo que les ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Claro que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, ya se los he dicho. Estoy deseando verlo, indicó Peter, aunque me sienta asustado cuando llegue el momento. Eso es, hijo de Adán, declaró el señor Castor, dejando caer la pata sobre la mesa con un estrépito que sacudió todas las tazas y los platos. Así es como te sentirás. Ha llegado el mensaje de que deben encontrarse con él mañana, si pueden, en la mesa de piedra. Es parte del relato de El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. La otra porción que quiero leer está un poquito más adelante, cuando dice: este es el momento en el que ellos, los niños, se encuentran con Aslan. Junto a Aslan se encontraban dos leopardos, uno de los cuales sostenía su corona y el otro su estandarte. Pero en lo referente al propio Aslan, ni los castores ni los niños supieron qué hacer o decir cuando lo vieron. La gente que no ha estado en Narnia a veces piensa que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Pero si los niños compartían esa opinión, dejaron de hacerlo inmediatamente en aquel momento. Pues cuando intentaron mirar el rostro de Aslan, solo vislumbraron la dorada melena y los enormes, regios, solemnes y sobrecogedores ojos, y a continuación descubrieron que no podían mirarlo sin dejar de temblar. Precioso, ¿no? Es una de esas lecturas que cautiva. Luis presenta en las Crónicas de Narnia a Aslan, el león que personifica
al rey de todo lo que existe, al creador. Quienes han leído El sobrino del mago, quienes han leído la serie, se dan cuenta que con la voz, con el aliento de Aslan, se crea todo lo que existe. Es bien particular, bien precioso. Ahora, cuando uno lee esto queda sorprendido, tratar de entender la majestuosidad, la imponencia de el león y a la vez la sencillez y la manera tan preciosa en la que él habla y está al lado de aquellos que le entienden y que le reconocen como rey. Nosotros hemos perdido el asombro, hemos perdido el temor, hemos perdido el significado del peso de la gloria de Dios, y eso de verdad me genera una preocupación muy profunda. Se nos ha vuelto común, y por favor trate de entender eso. ¿Cómo entender que al ser humano Dios se vuelva paisaje? Es increíble, es absurdo. Dejamos de ver su poder y hemos perdido la capacidad de caer a los pies del rey. Me preocupa profundamente la visión de que el Dios confiable nos haya vuelto confianzudos, que la cercanía del Dios amoroso, ese que se encarna en la persona de Jesús y que camina con los despreciados y con la realidad, la miserableza del ser humano, nos haga pensar que dejó de ser santo y glorioso, que la iglesia se haya quedado pensando que la gracia ya no implica obediencia ante la palabra de Dios. Es terrible pensar en esos dos extremos: el extremo de ver a Dios tan inalcanzable, tan lejos de nosotros que no hay manera de podernos acercar a Él, pero también el otro extremo que en algún sentido observa a Dios como, sí, Él es Dios, un diosecito. Me gusta mucho el eslogan que tenemos nosotros en 2019 para las predicaciones del libro de Deuteronomio: Señor, hágase tu voluntad. Es un desafío profundo para la iglesia frente a la realidad de la palabra de Dios, de la voz de Dios que sale y que nos invita a vivir en obediencia a Él y a su verdad. Hemos terminado las predicaciones de los 10 mandamientos, hemos escuchado los 10 mandamientos, y la verdad quiero decir algo que es para todos nosotros. Son 10 predicaciones que usted ya puede encontrar en un paquetico pequeño entendemos que la serie es grande, ¿cierto? Tenemos la serie de Deuteronomio, pero dentro de la serie de Deuteronomio una miniserie que está ahí pegadita, que es la de los 10 mandamientos, y que la podemos escuchar una y otra vez. Pero créame que esas predicaciones, las predicaciones de los 10 mandamientos, y en general la palabra que se predica desde este púlpito, no está ahí para que nosotros le demos con un clic me gusta. Ay, tan bonita la predicación, tan chévere, fue muy bonita. Ay, recuerdo cuando el pastor dijo tal cosa, ay, muy cute, muy... para nada. Eso no se colgó, no se puso en la plataforma para que nosotros nos sintamos cómodos con la situación. Es más, quiero hacer una pregunta que quiero hacerla con mucho respeto, aunque yo sé que cuando uno dice que va a preguntar algo, va a decir algo con mucho respeto, es precisamente porque lo van a irrespetar, ¿cierto? Pero la idea no es que usted se me sienta irrespetado en esta tarde ya. La idea es que podamos interiorizar la pregunta y reflexionar la pregunta a la luz de nuestra respuesta frente a la palabra predicada que hemos escuchado, a la voz de Dios que hemos escuchado en nuestro corazón. ¿Cómo hemos respondido?
Esa es la pregunta para todos nosotros. No es una pregunta para los asistentes de la iglesia, o para, no, es una pregunta para todos. A todos nos incluye, a quienes predicamos y escuchamos la palabra del Señor. A todos. ¿Cómo hemos respondido a la voz de Dios que hemos escuchado a partir de estos mensajes? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta ante la voz de Dios? ¿Qué ha producido en nosotros, en nuestra fe, en nuestra condición de hijos de Dios? ¿Qué ha producido la voz de Dios en el corazón de nosotros, en nuestras decisiones? Porque, una vez más, las predicaciones se han presentado para mostrar la voz de Dios a su pueblo, sus mandamientos que son vida para la iglesia, para su pueblo. Pero, ¿cómo respondemos nosotros? ¿De qué manera? Lo que sí le puedo asegurar, independientemente de lo que usted me quiera responder, que tenga en su corazón frente a esa pregunta, es que Dios no ha hablado y no habla para el entretenimiento del pueblo de Dios. Las predicaciones no son para entretener. Las predicaciones que hemos escuchado, en las que hemos escuchado la voz de Dios, no son para la comodidad de la iglesia. No es para que usted encienda su móvil y ponga en YouTube y ponga la predicación y se siente con papitas y Coca-Cola a escuchar la predicación y a reírse de los chistes de las predicaciones. Se me venía a la memoria el momento en el que Esdras predica la palabra después del proceso de reconstrucción de Jerusalén, que es guiado por Nehemías. El pueblo, capítulo 8 del libro de Nehemías, el pueblo está reunido, dice, como un solo cuerpo. Todos estaban a la expectativa de escuchar la predicación de Esdras, y lo suben en un púlpito especial que prepararon para el evento, y se sube el escriba Esdras con el libro de la ley y empieza a leer el libro de la ley a oídos de todo el pueblo, y la palabra era tan confrontadora, tan real, tan viva. Era Dios hablándole a su pueblo. Recuerda, es el pueblo que ha regresado del exilio, que ha pasado 70 años en el exilio y está escuchando la voz de Dios en medio de las lágrimas. No se podían contener. Nehemías les dice, el gobernador se levanta y les dice: no lloren. Pero el pueblo estaba confrontado profundamente por entender que ellos habían sido rebeldes ante la voluntad de Dios, se habían apartado de su voz. Dios no habla para el entretenimiento de la iglesia, habla para transformar el corazón. La voz de Dios es como un bisturí quirúrgico que corta la carne, que penetra, pero que busca sanar el corazón. Duele, sí, pero sana. Jorge leía ahorita el texto de la predicación de Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 33. Ese texto es el relato de lo que sucede después de leer los 10 mandamientos. Ahora, el texto de Deuteronomio 22 al 33 es un recuerdo. Bueno, no solo el texto del 22 al 33, el libro es el recuerdo de lo que Dios le habló a Israel después de 40 años listos para entrar a la tierra prometida. Dios renueva su pacto con su pueblo. De eso consiste el libro de Deuteronomio. Es un recordar la ley para decir: miren, hasta aquí nos ha traído el Señor y nos está dando la tierra de la promesa, pero necesitamos que vivan y cumplan conforme a sus mandamientos. Este recuerdo que viene aquí es acerca de la reacción que tuvo el pueblo al escuchar la voz de Dios en el monte, en el momento en el que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Ahora, uno me pregunta: ¿qué escucharon? ¿Qué fue lo que ellos oyeron? ¿Qué fue lo que produjo en ellos? Y este texto, el
en este texto Moisés le está recordando a los que van a entrar que esa generación que murió en el desierto, cuando escuchó la voz de Dios, se asustaron profundamente. Era un terror terrible. Así que esta tarde vamos a tratar de reflexionar esta porción, escuchando la voz de Dios entre el temor y la seguridad. Escuchando la voz de Dios entre el temor y la seguridad. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Estoy leyendo el versículo 22 del capítulo 5 del libro de Deuteronomio, el recuerdo que Moisés está trayendo a la memoria al pueblo de Israel. Aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la hemos oído y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. La voz de Dios produce temor. Ellos escucharon desde el monte la voz de Dios. Y yo quiero que usted trate de, por lo menos de imaginarse la situación. Nosotros hoy escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, y en la predicación, pues obviamente nuestra voz no es la voz específicamente de Dios al hablar. Pero imagínense la escena. ¿Sí? La escena es la escena en la que Dios está hablando. Dios desciende al monte. Este relato es una suma de la situación que pasa entre el capítulo 19 del libro de Éxodo y el capítulo 20 del libro de Éxodo. La mitad están los 10 mandamientos, pero esto que está sucediendo acá es un relato que suma todo ese compacto de lo que sucedió en el monte. Moisés va con Aarón, el pueblo no puede pasar hasta allá, ellos se quedan a cierta distancia, y cuando Moisés está con Aarón delante del Señor, el Señor habla, y cuando habla hay truenos, cuando habla hay un temblor terrible, la tierra se estremece, el monte se estremece, hay fuego, hay humo, se dice que el término que se utiliza es como un sonido de corneta, de trompeta, fuerte, estrepitoso. El pueblo se para frente a esa escena y se llena de pánico, terror. Dios ha descendido al monte y estaban completamente cargados de miedo frente a la escena tan dramática en la que Dios estaba estremeciendo el Sinaí. Escucharon hablar a Dios, escucharon su voz, y yo sinceramente es algo muy complejo de entender de qué fue específicamente lo que ellos escucharon en medio del estruendo tan terrible. El profeta Isaías en el capítulo 6 nos cuenta una visión que tiene acerca de encontrarse con Dios. ¿Sí? Y dice que tuvo una visión en la que vio al Señor sentado en su trono y que sus vestiduras llenaban todo el lugar, y que alrededor del trono estaban
unos seres celestiales que tenían alas, que con unas alas volaban, con otras se cubrían el cuerpo, con otras se cubrían el rostro, y no cesaban de decir ni de día ni de noche: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Isaías, al ver la escena, cae a tierra y dice: ay de mí, pobre de mí. Ahorita lo estábamos cantando en la canción que nos compartía Samuel. Ay de mí, que siendo un hombre pecador y que habita en medio de pecadores, mis ojos han visto a Jehová, al Dios vivo. Terrible. La perspectiva es: ¿qué mortal puede estar delante de Dios y seguir vivo? Es el Dios que consume con su sola presencia. Es una escena muy brava. Se me venía a la mente cuando estaba meditando en este pasaje algo que Jesús le responde a sus discípulos para tratar de entender lo que significa el Dios al cual nosotros servimos. Jesús, hablándoles de la misión, les dice a sus discípulos: no teman a los que puedan quitar la vida, témanle a aquel que tiene el poder para quitar la vida y matar el alma en el infierno. Es la descripción de un Dios que tiene poder sobre todo poder. Es el Dios glorioso, es el Dios eterno, es el Dios vivo. La voz de Dios debe producir terror, como le produjo a este pueblo. En medio de eso dijeron: moriremos, nos va a quitar la vida. La voz de Dios, su palabra, revela el carácter de Dios. Los 10 mandamientos nos hablan del Dios santo, del Dios único, del Dios verdadero. Los 10 mandamientos no son simplemente leyes que Dios le dio a su pueblo. Nosotros a veces lo miramos desde una perspectiva muy legalista y vemos las palabras: no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Pero en realidad los 10 mandamientos son el carácter de Dios revelado a su pueblo. Este soy yo, miren quién soy yo: santo, poderoso, terrible. Soy el Dios santo que demanda santidad. Este soy yo. Romper los 10 mandamientos no es simplemente romper un código moral o el código moral de Dios, no. Es darle la espalda a Dios. Es ser desleal con Dios. Es decirle a Dios: ¿sabes qué? No me importa tu palabra. Es cambiar a Dios por cosas creadas. Y eso es un panorama terrible. Cambiar al Dios vivo por lo creado. La ira de Dios contra el pueblo de Israel en el desierto no es simplemente porque no cumplieron una ley. Y nosotros a veces somos muy folclóricos con el tema del cumplimiento de las leyes. Ahorita no lo dije en el culto de la mañana, sí lo dije anoche en Llano Grande. Uno piensa, por ejemplo, en un semáforo en rojo, 10 de la noche. ¿Quién no se ha pasado un semáforo en rojo a las 10:30 de la noche? Y las excusas están a la mano, porque para eso se hizo la ley, para violar. No, es que es más peligroso uno quedarse ahí esperando. Lo atracan, lo violan, le hacen alguna cosa, uno tiene que pasar con cuidadito, porque nosotros somos expertos en esa realidad. Pero la ley no es simple y sencillamente pasar por alto un mandamiento, es lo que está detrás de eso, es el significado de quien ha hablado, es su ley, es su palabra, es cambiar a Dios por lo creado. Este pueblo
recibe esta palabra. Esto es un recuerdo de la escena en donde Dios le da los 10 mandamientos de Israel. Capítulo 20 del libro del Éxodo. En el capítulo 24 sellan ese pacto con sangre y con las implicaciones que eso tenía. Y en el capítulo 32 el pueblo está haciendo el becerro de oro. Aarón a la cabeza pide que le traigan aretes, joyeles, todo lo que sacaron de Egipto, lo funden y hacen un becerro. Y lo terrible de esta escena no es solo que hagan el becerro, ellos hacen el becerro y le dicen a una pieza de oro: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esa transferencia de gloria del creador a lo creado. Ese es lo terrible de traspasar el mandamiento. Cuando usted lee Éxodo 20, los versículos 19 al 20, que es la escena que está evocando aquí Moisés, en esa escena Dios le dice claramente a Moisés que los mandamientos que le está dando son para producir temor en el corazón de su pueblo, para que me teman, para que sepan quién soy yo. Yo soy Jehová, el Rey de Reyes y Señor de señores. Delante de quién estamos. Yo me imagino al pueblo alrededor del Sinaí temblando. Yo me les hubiera unido al temblor, ¿sí? Temblando. Miren este texto. Este me lo regaló el pastor esta semana, pero no me lo regaló a mí para que yo me lo llevara para la casa, pues está en la Biblia. Pero creo que es un texto muy precioso, que nos ayuda, por lo menos nos invita a tratar de entender un poquitico esto de lo que es la voz de Dios que causa temor. Salmo 29. Es un salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Precioso, ¿no? Temerario. Es el Dios que habla y todo retumba. Es el Dios que manda a los espíritus. Es el Dios que creó todo lo que existe con su voz. Ahora lo cantábamos. ¿Quién como Él? Su voz, por su palabra, estábamos diciendo, todo acaba y vuelve a empezar. ¿Delante de quién estamos? Esto es una pregunta interesante. ¿Delante de quién estamos? Cuando pensaban esto, se me vino a la mente un texto que compartí, de hecho hace poquito en Teleios, en el grupo de jóvenes profesionales. Dicho sea de paso, están invitados los jóvenes adultos a esa reunión que la tenemos cada 15 días. Ayer tuvimos, dentro de 15 días volvemos a tener, ¿sí? Les compartía del texto de Marcos capítulo 4, cuando Jesús le dice a sus discípulos que se suban a la barca y que pasen al otro lado, pasan por el mar de Galilea, por el lago de Galilea. Iban en el lago, iban en la mitad y se desata una tormenta, empieza a caer agua por todas partes y el aguacero, la tormenta es tan brava que la barca empieza a moverse de un lado para otro, empieza a negarse, entrar agua. Yo me imagino, para mí la escena es básicamente una escena de desesperación, todos corriendo, saquen agua, traigan un balde, Pedro, agarre eso allá,
me imagino el desespero de la gente en ese momento, un momento bastante dramático. Pero lo chistoso del caso es que mientras ellos están corriendo de un lado para otro en medio de la desesperación, Jesús está dormido en la parte de atrás. Ahora, uno dice, pues sí, es que tenía sueño. Pues, que tenga sueño es una cosa, otra cosa es que esté dormido en medio de esa situación, en donde todo el mundo está corriendo, en donde todo el mundo está gritando. Es tan fuerte y tan profundo el sueño de Jesús que cuando lo van a despertar, maestro, ¿no temes que perezcamos? Yo me imagino que lo sacudieron y todo. Yo creo que el sueño de Jesús es similar al sueño de mi esposa. Alina no duerme, Alina cae en coma. Ustedes no se imaginan el desafío de fe para despertar. Eso sale solo con ayuno y oración. Y verdad. Pero es muy curioso. Es muy curioso. Esta es la parte chistosa de la situación. Ella es dormida y usted la llama, la jala, la grita, le dice, no. Alena, son las 7. No se respeta. Pero eso, si usted llega con un café, con un tinto, se para al lado de la cama y le dice, Ale, y ahí mismo, como por arte de magia, se despierta. Se acaba el coma. Bien interesante eso. Si hubieran sabido eso los discípulos, pues le hubieran llevado un tintico al maestro. Maestro, vea, para que se despierte. Jesús se despierta, se levanta y le habla a la tormenta, al mar, a los vientos, les dice, calla, enmudece. Y el texto dice, inmediatamente sobrevino una gran paz. Y esa paz, lo que le produce a los discípulos es temor, un terror terrible. ¿Delante de quién estamos? ¿Quién es este que le habla a la tormenta y la tormenta le hace caso? Es entender que la voz de Dios debe producir eso en nosotros, porque la voz de Dios tiene ese poder, lo revela a Él, refleja su gloria, refleja su carácter. Es una voz que produce temor real, profundo. Ustedes saben, yo empecé aquí en la iglesia hace alrededor de unos 2 meses, el 18 de junio, arrancamos como pastores al lado del pastor Álvaro y con mi esposa y con el equipo pastoral a trabajar aquí en la iglesia, un tiempo muy bonito. Pero lo que ustedes quizá no saben es todo el proceso para tomar la decisión, para venirnos para acá. Les voy a confesar un pecado. Y es un pecado, sí, real. Uno hace se ríe, ¿qué es pecado? El pastor va a confesar un pecado. No, es real. Desde el año pasado el Señor me había mostrado que yo tenía que salir de la iglesia. Y yo no había hecho caso. El pastor me llamó, para ser exactos, a finales de noviembre del año pasado, el Señor me dijo, te voy a sacar. ¿Cuándo? No sé, pero te voy a sacar. El pastor y un miembro del equipo pastoral me llaman, me invitaron a un almuerzo, amenizaron el almuerzo con un pollito, pues ya con la presa en la boca, que le digan, usted puede ser el pastor de aquí. Muy tentador con el pollo en la boca, ¿cierto? Entonces, empezó el pastor, me dijo, pues, y obviamente yo no le dije que sí ni que no en el principio, sino que me fui a pensar, a orar al Señor, a pedirle dirección en medio de la situación. Y claro, pasaron unos días y yo no había tomado la decisión y el pastor empezó a acosarme. Bueno, no, le vamos a cambiar la palabra porque usted, ¿acoso? ¿Sí? Sí, el término acoso en este tiempo es muy peligroso, y de un pastor a otro pastor. Y para que no me malinterpreten, empezó a presionar. Empezó a decirme, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuándo va a decir que sí? ¿O cuándo es la respuesta? Diga alguna cosa, dé señales de humo, algo. Y entonces el proceso yo estaba haciendo fuerza, era una situación de pelea con el Señor, de una lucha con el Señor. De hecho, con mi esposa ella sí me acosó a mí. Porque ella desde el principio entendió de parte del Señor que nos teníamos que venir para acá. Entonces, invito a un amigo un día cualquiera, lo invito a tomar un cafecito, lo invité a mi casa, fue un amigo muy querido. Yo no lo llamé, y esto es bien claro, yo no lo llamé a pedirle consejo, llamé a contarle la cosa. Llamé, le dije, ven, tomémonos un cafecito y te cuento algo que quiero contar.
Entonces le cuento, y es un amigo pastor de la denominación de donde venimos. Yo estaba a la expectativa de que inmediatamente cuando yo le dijera, me dijeran: hombre, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo se te ocurre? Tú eres casi indispensable en medio de nosotros, no nos dejes, no nos hagas esto. Eso fue lo que yo pensé, en medio de mi orgullo personal. El tipo, le digo que me estaba haciendo una invitación para venir para acá, y dije: ¡qué bueno! ¡Qué chévere! Y eso me incomodó. Y yo, ¿cómo así? Pelea por mí. Entonces le dije, entonces él me preguntó: y bueno, pero ¿cuál es el problema? Una iglesia grande, bonita, y te están llamando, es un reconocimiento a tu ministerio, a tu trabajo. Le dije: no, mira, la cosa es muy simple. Yo amo la iglesia en la que estoy. Es mi iglesia y no me quiero ir. Es la iglesia que hemos construido durante varios años en trabajo, en dedicación, en oración, en tantas cosas. Y lo que es la iglesia es lo que soy yo, es particularmente parte de mí, es mi iglesia. Entonces el tipo me dijo lo siguiente: ¿sabes una cosa? Me está pasando algo con mis hijas. ¿Qué tiene que ver las hijas con este cuento de la iglesia? Una cosa no tiene que... voy a hacer un paréntesis aquí que me salté una cosita. Que creo que es importante en el entendimiento de esto. Resulta que cuando el pastor me llama y me dice, y yo no sabía qué decisión tomar frente a la situación, yo le dije a Dios: yo necesito una revelación especial, una teofanía, muéstrate, como en el monte, como en Sinaí, truenos, relámpagos, y me diga el encuentro o algo así. Yo necesitaba escuchar la voz audible de Dios que fuera clara, diciéndome: mire, esta es mi voluntad, hágale. Y entonces estábamos en eso. Entonces, ahora sí, volvemos a la escena. El tipo me empieza a decir que estaba muy, muy triste, muy preocupado porque sus hijas, ya 2 chicas grandecitas, ambas con novios, y me estaba contando que ahorita las chicas se enfermaban y antes de decirle a él le decían a los novios. Y que un día estaban almorzando y entonces una de ellas le dice: papá, estuve donde el médico. Pues donde el médico, usted no me ha contado. Es que mi novio me llevó. Y que eso lo empezó a hacer, se empezó a sentir como ¿qué pasó? Me están desplazando. Ustedes son mis hijas, yo soy su papá. ¿Cómo así de que este otro aparecido vino a que se la va a llevar para el médico? No, señor. Entonces en ese proceso se puso a orar al Señor. Y la respuesta del Señor frente a esa situación con sus hijas fue la siguiente: tú tienes que entender que ellas no son tuyas, yo te las he prestado. Y tienes que entender que está llegando el tiempo en el que tú no te vas a encargar de cuidarlas, soy yo el que voy a proveer quién las va a cuidar. Vean, hermanos, mientras yo escuchaba a hablar a mi amigo, estaba escuchando la voz de Dios diciéndome: la iglesia no es tuya, llegó el tiempo de que salgas, porque yo voy a estar al cuidado de ella y pondré a otro para que la pastoree. Fue terrible. Escuchar la voz de Dios en situaciones como esas es muy duro. Yo recuerdo un domingo en un culto en la iglesia, arrodillado, pidiéndole al Señor, orándole, llorando, le dije: Señor, yo no me quiero ir de acá. Pero yo ya sabía cuál era la voluntad del Señor. Y tenía un temor impresionante frente a esa realidad, de dejar todo lo que habíamos construido en tantos años de trabajo. ¿Qué produce en nosotros escuchar la voz de Dios? Una vez más, piense en eso. Hágase tu voluntad. ¿Qué está produciendo en nosotros el escuchar la voz de Dios en nuestra fe, en nuestras decisiones, en nuestra vida? ¿Qué está produciendo en nosotros el escuchar la voz de Dios? El autor del libro de los Hebreos, el capítulo 12, versículos 14 al 29, habla de la realidad de la perseverancia y la pone en contraste con la apostasía, y habla haciendo alusión a este evento del encuentro del pueblo con Dios en el Sinaí, y le dice a ese pueblo: miren,
Cuidado de no escuchar a Dios como ese pueblo lo hizo. Escuchó la voz de Dios y no obedeció. ¿Qué produce en nosotros escuchar la voz de Dios? Pero el texto no se queda solo en esa primera parte del terror y temblor. El texto sigue un poquito más adelante y nosotros hacemos la lectura. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, y aquí la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan por obra, ahora por obra, en la tierra que yo les doy en posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si por un lado la voz de Dios produce temor, por otro lado la voz de Dios produce seguridad. Dios escucha a su pueblo. ¿Me parece muy bonito eso? Moisés aparece como intercesor ahí, y el pueblo le dice a Moisés, Moisés, vaya usted, hágale, preséntese usted delante. Se dieron como un paso atrás y dejaron a Moisés ahí quietecito, y se fueron atrás y le dijeron, vaya usted y hable con Dios. Esa escena de encontrarnos con eso tan terrible no lo queremos nosotros. Necesitamos un mediador entre Dios y nosotros, y mandan a Moisés. Y Dios en este versículo, el versículo 29, habla de un anhelo de su corazón. ¿Quién diera que tuviesen ese corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es el anhelo del corazón de Dios frente a la realidad de su palabra. Está viendo que el pueblo ha temido ante su palabra, y Dios dice, eso es bueno. ¿Quién dice que siempre tuvieran ese corazón, que me teman? Y ese anhelo del corazón de Dios se convierte en una promesa real. Si usted ve Deuteronomio 30, versículo 6, ahí Dios dice, yo voy a circuncidar el corazón de ese pueblo, para que me teman y para que amen y para que guarden mis mandamientos. Y después el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, desde el versículo 27 en adelante, el profeta dice claramente que Dios va a hacer una operación a corazón abierto, que le va a sacar el corazón de piedra a su pueblo y le va a poner un corazón de carne que sienta y que ame su ley y que viva su ley. Ese anhelo del corazón de Dios se convierte en una promesa preciosa. La voz de Dios produce vida en la obediencia, seguridad total para su pueblo. Escuchar a Dios y obedecerlo asegura la vida para el pueblo. Hace unos días, hace un mes más o menos, estuvimos en el espacio de ayuno, y otra vez espacio publicitario. Recuerde que cada 15 días tenemos un espacio de ayuno muy precioso, ¿sí? Si usted tiene tiempo, no se quede en su casa viendo las predicaciones por YouTube, sino que venga aquí y comparta ese espacio. Es un espacio muy de mucha edificación para el corazón de la iglesia. Estamos compartiendo el Salmo 95 ese día. Y el Salmo 95 tiene algo bien particular, porque es una evocación del paso de Israel por el desierto. Y entre el versículo 7 y el versículo 8, el salmista le dice al pueblo lo siguiente: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es un llamado a la obediencia. No es
obediencia ciega, es el entendimiento de la gracia de Dios manifestada en sus mandamientos. Entender los mandamientos de Dios como un regalo de la gracia de Dios que quiere guardar, que quiere cuidar, que le da seguridad a su pueblo, es lo que a nosotros nos lleva a vivir en obediencia a Él. La voz de Dios debe producir en nosotros seguridad, porque Él cumple sus promesas, su palabra es verdad. ¿En dónde más vamos a estar nosotros seguros sino en las manos del Señor? Una seguridad centrada en su palabra, una voz que produce vida y esperanza, que se traducen en seguridad. Yo les daré vida, los voy a introducir en la tierra y los voy a bendecir y les voy a dar de las bondades y del amor míos en medio de ese sustento. Una seguridad preciosa. Yo les compartía que esta mañana me acosté un momentico, habíamos acabado de despertar a los niños y me acosté un momentico al lado de los dos chiquilines. Pablo estaba a mi izquierda y David estaba a mi derecha. Y cuando estaba yo ahí los miraba y yo decía: Señor, tú me has bendecido tanto, yo me siento un millonario al lado de estos dos chinos. Son preciosos como el papá. Y en medio de eso mi esposa caminaba de un lado para otro organizando cosas. Y yo decía: ay, qué tesoro tan grande. Yo sé que las doñas pueden estar pensando: claro, usted acostado y ella boleando. Es el corazón de las mujeres. Y el nuestro también. Estaba cuidando a los niños. Y no malinterpreten la cosa. Cuando escuchamos a Dios y entendemos quién es Él, eso nos produce en nosotros seguridad. Él es confiable, completamente confiable. Mi decisión por el encuentro tiene un capítulo extra, y es, o sea, que yo finalmente me vine para acá con muchos temores, un temor de Dios impresionante. Tenía miedo de ustedes. En serio, ¿cómo van a recibir a mí? ¿Cómo va a ser esa relación con gente que no conozco y que tengo que empezar a conocer? Piensa en eso. Yo llevaba 14 años en la iglesia local como pastor, casi 12, pero llevaba 14 años en la iglesia local, todo el mundo me conocía. Y llegar aquí y encontrarme con personas distintas era un desafío para nosotros, y tenía mucho temor, tenía temor en cómo nos iban a recibir. Y ahorita estaba pensando en eso. Recuerdo el día que por enésima vez el pastor nos presentó a la comunidad. Hicieron como 55,000 presentaciones, pero en la presentación ya oficial, recuerdo ese día cuando muchos de ustedes se acercaron a mi esposa y a mí a abrazarnos y a demostrarnos afecto sin conocernos. El Señor me ha dado en este caminar lo que yo no sabía, la incertidumbre que había en mi corazón de no saber qué era lo que seguía hacia adelante. Él sí lo sabía. Y estoy feliz de estar acá en medio de ustedes. Ha sido una bendición la dirección que Él nos ha dado en este proceso. Si usted sigue leyendo el texto en Nehemías capítulo 8, llega a un versículo, una parte lloran frente a la palabra de Dios, pero llega otra parte en la que ellos se van para sus casas con alegría en su corazón y con esa seguridad de que Dios había hablado en medio de ellos. Así que no se trata de una cosa o la otra. El mensaje de la voz de Dios, de la palabra de Dios, es un mensaje equilibrado. No se trata de mirar a Dios desde un ángulo extremista, con un legalismo completamente moralista y con un Dios completamente alejado de nosotros, que no permite que nosotros nos acerquemos a Él. Ni tampoco es mirarlo desde la otra perspectiva del Dios bonachón que todo el mundo se le pasa por la galleta. Es un equilibrio que nos invita a nosotros a ver la voz de Dios, que debe producir en nosotros temor y temblor. Él es Dios, pero también debe producir seguridad de su amor, de sus promesas, de su palabra. Hace como 2 años, en el
el campamento de bachilleres de hace 2 años compartí esto. Yo quiero compartirlo para la comunidad. Hace como 2 años y medio, Davidcito estaba pequeñito, todavía no hablaba mucho, pero sí caminaba y ya botaba cosas. Estábamos en la iglesia, había terminado un servicio y estábamos allá afuera conversando, ahí mismo en el templo, y las sillas de la iglesia son como estas, son sillas plásticas, y el niño empezó a agarrar las sillas y empezó a tirarlas al suelo. Estaba jugando y le pareció muy gracioso, entonces agarraba una silla y la tiraba, y agarraba otra silla y la tiraba, y mi esposa empezó a decirle: David, por favor, deja de hacer eso. Y el peladito, como que nadie le está hablando, ¿cierto? Siguió agarrando sillas y tirando, y tira sillas por un lado y tira sillas. Le digo como 3 veces. A mí me pasa algo que, como dije ahora, también le pasa a mi suegra. Cuando pasan ese tipo de situaciones, a mí se me riega como un venenito. Indignación total de ver a mi esposa diciéndole al hijo: eso no se hace, pao, pao. Y el chino, indiferente ante la voz de la mamá. Agarré energía, postura de papá enojado, indignado, y levanté mi voz, hablé: David, así, fuerte, tajante, voz de varón. El chino tembló, apenas escuchó la voz de papá, tembló, y la silla que tenía en la mano, que ya la tenía así, la puso en el suelo, hizo pucheros, agachó la cabecita y se vino caminando unos 4 metros más o menos hacia mí. Así. Se vino y me abrazó la pierna y se puso a llorar abrazando mi pierna fuerte. Eso es lo que debe producir la voz de Dios en nosotros. Ese temor de que Dios ha hablado y su palabra revela su carácter. Yo soy santo. Yo no soy nadie pintado en la pared, soy Dios. Pero también debe producir en nosotros la seguridad de que podemos acercarnos a Él porque es nuestro Padre, porque nos ama y porque su palabra son promesas de vida para su pueblo. Ahorita pensando en la lectura que hicimos de las Crónicas de Narnia, me parece precioso la forma en la que Luis dibuja al león, que es león portentoso, nadie puede pararse delante de él sin que le tiemblen las rodillas. Produce terror mirarlo a los ojos, es el rey, es peligroso, sí, pero también es ver a ese mismo león cuando él mismo decide morir para salvar a Edmund en la mesa de piedra. Es el león y el cordero. Es el evangelio, el mensaje que nosotros predicamos es el evangelio del Dios que lleva a su hijo a una cruz, a una muerte terrible. Eso es lo que pasa con el pecado, eso es terrorífico. Mirar la cruz es mirar el terror de la ira de Dios, pero también es mirar la gracia de Dios, que produce esperanza, que produce seguridad, que produce vida eterna. ¿Qué está produciendo en tu corazón, en mi corazón? Escuchar la voz de Dios. No es una cosa o la otra. Es temor. Estamos delante del que puede quitarnos la vida. Pero es seguridad. Porque su palabra, que nos llama a la obediencia, es un regalo de la gracia de Dios, que nos invita a nosotros a tener esperanza en nuestro Padre Celestial. Hemos escuchado los 10 mandamientos y yo quiero que usted haga un recuento en su corazón de esas predicaciones. ¿Cuántas se han vuelto vida para mí? ¿Cómo estoy respondiendo ante esa voz de Dios poderosa? ¿Cuántas de esas predicaciones se han vuelto vida en mi corazón? Porque Él es el Cordero
pero recuerde, es el león. Ahorita cantábamos una canción y quiero invitar a Samuelito para que una vez más preparemos nuestro corazón y adoremos al Señor. Quiero invitarle para que cierre sus ojos por un momento, para que no se distraiga y incline su rostro. Si se quiere poner en pie, si se quiere arrodillar. Si hoy usted ha escuchado a Dios hablar desde el monte y le ha invitado a una confrontación real de su corazón y lo ha llenado de temor, pero también de seguridad, yo le invito para que juntos oremos al Señor en esta tarde y le digamos: Señor, tú eres el Cordero, pero tú eres el león. Eso es lo paradójico del reino, no es una cosa o la otra. Imprimes terror en tu pueblo, Señor. Tu voz retumba desde la eternidad y por la eternidad. Nos llamas al arrepentimiento y nos llamas a confrontar nuestro corazón, porque ¿qué mortal puede estar vivo delante de ti, Señor? Y ahí aparece el otro componente. Tu voz produce esperanza, esperanza de vida, esperanza del cumplimiento de tus promesas, esperanza de que tu palabra es para guardarnos, para bendecirnos, para sostenernos, para guiarnos, para mostrarnos tu amor poderoso, Señor. Es increíble que tantas veces escuchemos la voz de Dios y no sentamos temor, y no sentamos dolor por nuestros pecados. Que escuchemos acerca de la codicia y sigamos codiciando. Que escuchemos acerca del adulterio y sigamos deseando en nuestro corazón a una persona diferente a la pareja que tenemos, o lo materialicemos con el acto en sí de adulterar. Es increíble que escuchemos a Dios hablar diciéndonos: no robes, y seguimos evadiendo impuestos, aprovechándonos del pobre. Es absurdo que nos hayas dicho: yo soy santo, y nosotros te tratemos como si fueras cualquier cosa. Eres el Dios glorioso, Señor. Invítanos a reconocer nuestra necesidad de ti en esta tarde, Señor. Produce temor en nuestro corazón. Habla al corazón, Señor. Temor a morir en la apostasía y una seguridad de vivir por tu gracia, porque tú eres el Padre Celestial que nos ama, y tu palabra son promesas que cumples para bendecirnos. Te adoramos. Santidad.
Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, que soy pecador, he visto la gloria del Hijo de Dios. Tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, digámosle que no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro, sino tú mereces toda la gloria, Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro, sino tú mereces toda la gloria, no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro, sino tú mereces toda la gloria, tan santo, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, esa es tu gloria, Señor, que nos invita a escuchar tu voz, voz que produce temor, voz que produce seguridad, la seguridad de tus promesas, Señor, de que un día volverás a estar con nosotros, Señor, vendrás y tu iglesia te anhela, Señor. Por eso, a la expectativa de la manifestación gloriosa de Jesucristo, hoy como comunidad y como siempre lo hacemos, decimos Maranata. Que el Señor les bendiga.